años inauguramos ese nuevo acuerdo de diálogo político y de cooperación que, por cierto, puso fin a años de aislamiento, posición que se reveló claramente también ineficaz. Pero tenemos que reconocer que, tras 4 años, la situación de los derechos y libertades humanos en la isla se deterioran cada día más. Por eso, para que la cláusula de derechos humanos de este acuerdo dé resultados tangibles, debemos reconducir nuestra actuación, la actuación de la Unión Europea, y debemos implementar el acuerdo de manera diferente. Tenemos que reconocer que Cuba es una dictadura y no hay más salida para esta dictadura que una transición democrática. Debemos acabar con esta dialéctica ya caduca, este discurso abusivo y anacrónico que confunde la identificación de la supervivencia del castrismo con Cuba, que repite patria o muerte, mientras persigue a blogueros, cantantes, artistas que cada día más gritan en Cuba patria y vida. Ahí tiene que estar la Unión Europea. Muchas gracias. Ni un solo cambio significativo se ha producido hasta hoy en Cuba para mejorar el respeto a los derechos humanos, la libertad, el pluralismo político, la dignidad y el bienestar de su población. Derechos garantizados en cualquier democracia, pero negados por un régimen en el que se suceden las detenciones ilegales, las acciones represivas y los trabajos forzados. En Cuba se siguen violando los derechos humanos. No se ha cumplido, además, ninguna de las expectativas tras el acuerdo. No ha servido para nada. Se malvive en una dictadura que manda emisarios a Europa para defender, blanquear y airear al régimen e insultar a quienes lo denuncian. Emisarios que parecen haber convencido a algunos de los que en este Parlamento se autodefinen como progresistas para que traicionen los principios de esta casa y frenen resoluciones como esta. Una doble moral a la que tristemente ya nos tienen acostumbrados. Cuba no puede seguir siendo víctima de una tiranía sin escrúpulos y mucho menos Europa ser cómplice de su juego. Señor Alto Representante, 4 años han pasado desde que esta Cámara aprobó el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión y Cuba. Casi 4. Gracias. Acuerdo en el cual ambas partes reafirmaban su respeto por los derechos fundamentales como valores absolutos en los que se basa la cooperación. Es lamentable que en estos años no se hayan podido constatar avances por parte del régimen cubano que pongan de manifiesto alguna voluntad para mejorar las condiciones y los derechos de sus ciudadanos. Por el contrario, recientemente la represión está aumentando estrepitosamente, documentándose con más de 1000 actos represivos contra periodistas y activistas de derechos humanos y contando actualmente con más de 150 presos políticos. Los galardonados con el premio Sájarov siguen siendo objeto de persecución y se les impide participar en eventos internacionales tales como aquellos organizados por esta Cámara. Los artistas del movimiento San Isidro, los autores de La Patria y Vida han sido detenidos arbitrariamente y atacados por ejercer su libertad de expresión. Los médicos de las misiones internacionales son explotados laboralmente. Desde la Unión Europea debemos abogar por la libertad de Cuba y de los cubanos. Señor Alto Representante, ante la política estatal de violación flagrante y constante a los derechos humanos por parte del régimen cubano, ¿no cree usted pertinente revisar el acuerdo de diálogo político y de cooperación? Muchas gracias. La Unión Europea ha apoyado a los cubanos en su camino hacia la libertad durante mucho tiempo. Hace casi 4 años esta Cámara aprobó el acuerdo de diálogo político y cooperación para impulsar mejoras reales en la vida de los cubanos. Pero teníamos muchas dudas. Y ahora, ¿cuál es la situación real en Cuba? No podemos hablar de mejoras en Cuba si hay más presos políticos hoy que hace 4 años. No se puede negar que Cuba sea una dictadura, como lo dijo nuestro embajador Navarro, cuando el régimen detiene y reprime a periodistas, artistas y defensores de los derechos humanos. No tenemos un verdadero diálogo de derechos humanos si el régimen impide la participación de las ONGs europeas y cubanas. Señor Alto Representante, Cuba no está cumpliendo con sus obligaciones. Se está burlando de nuestro acuerdo.
Mientras tanto, el pueblo cubano está sufriendo mucho y necesita nuestro apoyo. Tenemos que defender nuestros valores y esto significa suspender el Acuerdo de Cuba como último recurso. Muchísimas gracias. Es terrible que en las 27 democracias europeas estén protegiendo a una dictadura que persigue implacablemente desde hace 60 años a su población, que la esclaviza, que la tortura, que la ejecuta, que la asesina, y nosotros les estamos pagando mucho dinero ilegalmente también, señor Borrell, porque se les está dando dinero a la sociedad civil, a unas organizaciones que no son sociedad civil, y eso es su organismo el que está generando este tipo de graves irregularidades, financiando paralelamente también a la dictadura como está haciendo. Encima, la dictadura apoyada por ustedes también sigue en su expansión por todo el continente, sembrando violencia, sembrando dolor y sembrando realmente todos esos disturbios que estamos viendo en Colombia, que estamos viendo en Chile y que estamos viendo en otros países. Qué tristeza que tengamos que ver esto. Señor vicepresidente, a todos los cubanos podemos decir que Europa está con vosotros, con vuestros derechos, contra la dictadura y contra la represión. Y por eso digo, y digo con fuerza, no se comprende, señor alto representante, lo que el representante de la Unión ha hecho en Cuba. Dejó todas las cuestiones de derechos humanos en segundo plano y se ha dedicado a defender una de las dictaduras peores de la historia, acusando a nuestros aliados, los norteamericanos, de injerencia. Esto no es una forma de contribuir para mejorar las relaciones, mas para empeorar. Que vuestra señoría no conoce a Rusia, lo podemos comprender. Que no conoce a Cuba y los sufrimientos de los cubanos, no podemos aceptar. Estar manifestando la solidaridad con el Grupo San Isidro y todos los activistas de los derechos humanos en Cuba, esperando que se mantenga su integridad física y personal. Esperamos que la Unión Europea haga un llamamiento al gobierno cubano para que se eliminen las leyes que impiden la libertad de expresión y asociación. No podemos ignorar los pasos importantes que ya se han dado con el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de la Unión Europea con Cuba, incluyendo la protección de los derechos humanos. También destacamos la importancia del Banco Europeo de Inversión, reconocer Cuba como país elegible para la financiación, como se reconoce también a países con problemas más importantes. Con Cuba tenemos la misma preocupación que tenemos ahora en esta crisis con otros países de América Latina. Proporcionar ayuda económica y sanitaria necesaria para que no sufran retrocesos. Tanto las pequeñas como las grandes conquistas en el camino del proceso de la paz y la democracia son importantes. The Sensitizer fue presentado por Tony Cantero Suárez y patrocinado por la Fundación por la Esperanza, plataforma virtual promotora de los derechos y deberes del hombre, del ciudadano y de la sociedad, The Life World Productions.